carga del capacitor dividido C, B sub R es menos I por R, donde R es el valor de este resistor. Reemplazo a la I por diferencial de Q sobre diferencial de T, paso Q para allá, paso diferencial de T para allá para arriba, tengo esta expresión. Repito, nada más que ahora en T igual a 0, ¿cuánto vale la carga del capacitor? Q sub 0. Se cargó totalmente ahora, porque ahora mi tiempo T0 es cuando yo conecto el interruptor al punto B. Ese es mi análisis. Entonces se corresponde con esto. Este irá, se descargará desde Q sub 0 hasta alcanzar un valor Q. Para ello debe transcurrir un tiempo que irá desde 0 a un valor de tiempo T. Bueno, esto es más fácil de integrar que al logaritmo natural de Q sobre Q sub 0. Acá tengo menos T sobre RC, es muy elemental esto. Eso nos permite, elevando, tomando este Q sub 0 para allá y encontrando Q sub T, por la aplicación del logaritmo, encontrar esta expresión, la definición del logaritmo. Después que hago, derivo Q sub T con respecto a T, encuentro la expresión de la corriente. Me queda que vale menos I0 E a la menos T sobre RC. Sencillamente lo que está pasando es esto. La corriente decrece con el tiempo y tiene el signo menos porque circula en sentido contrario al anterior. Nada más acá la estamos poniendo en valor absoluto. O sea que toda esta corriente representa la corriente de descarga y toda esta corriente, puedo hacer un diagrama igual y voy a encontrar que la voy a elevar al cuadrado y además la voy a multiplicar por una constante y va a estar mostrando toda la energía que yo disipo en la unidad de tiempo en el resistor. Y se va a cumplir el principio de conservación de la energía. Pues bien, aquí terminamos lo que es la parte de corriente eléctrica. Ahora vamos a analizar el campo magnético. Ahora nos introducimos, acá tendría que meterle ya, por eso va como tema 6, campo magnético 1 romano, porque después tenemos la otra parte del campo magnético. Primero, vamos a analizar los efectos del campo magnético en su interacción con conductores circulados por corrientes, etc. Y después nos vamos a detener en las fuentes de campo magnético. ¿Cómo hacemos? Y ahí vamos a aplicar para crear campos magnéticos con corrientes eléctricas, que es lo valioso para analizar acá. Pues bien, hay experiencias que algunos estudiantes la han tenido en las escuelas, donde de pronto tienen la posibilidad de jugar con imanes. Y he elegido estas ilustraciones a propósito porque cuando los ponen a jugar con ellos, suelen proporcionarle hojas de papel, limadura de hierro, imanes de determinada forma para lograr estos espectros. Consiste en poner el imán, apoyarlo en una hoja de papel y espolvorear limadura de hierro, o sea, lo que sería el acerrín de hierro que lo consiguen en cualquier taller mecánico, etcétera, lo pueden fabricar ustedes limando un pedazo de hierro. Entonces, en la práctica uno encuentra esta imagen donde se ve el espectro del campo magnético y le dicen, pues bien, esas pequeñas, esos fragmentos que parecen agujitas del metal que hemos arrancado con el uso de una lima, por ejemplo, se orientan de acuerdo al campo magnético existente debajo del papel que está dado por un imán. ¿Un imán de qué tipo? Puede ser un imán natural o puede ser un imán artificial. Un imán artificial se lo fabrica a partir de un pedazo de metal ferroso, un pedazo de hierro, un bulón, un clavo, se lo somete a un campo eléctrico intenso, ya lo vamos a estudiar, y de esa manera los imanes elementales que lo componen se orientan y tenemos como resultado un imán. Es el proceso por el cual inclusive fabricamos los imanes que por ahí utilizamos en la puerta de la heladera.
Ahora bien, si uno examina las formas que adoptan estos espectros dados por imán, empieza a reconocer el concepto de línea de fuerza. Que en general, cuando nosotros estudiábamos en las escuelas industriales del pasado, el concepto de línea de fuerza venía directamente vinculado al campo magnético. Después empezamos a entender que existía un campo eléctrico, pero las líneas de fuerza eran líneas invisibles que nosotros le dábamos característica de visibilidad. Perdón, algo toqué que no era. Le dábamos característica de visibilidad cuando hacíamos estos espectros en el taller. Pero fundamentalmente un imán natural tiene dos caras. Una cara norte, un polo norte, y otra que es un polo sur, en este caso para la barra. Las líneas de fuerza que son cerradas, ya lo vamos a ver, es una propiedad crucial para el campo magnético, son líneas que están orientadas, salen de las caras positivas y regresan al imán y reingresan a él cerrándose en su interior. ¿Por dónde reingresan? Por la cara sur. O sea, aquí también la denominación del polo norte y polo sur, más bien viene por la orientación que tienen las brújulas con los polos de la Tierra, que se comporta por la distribución del campo magnético que lo tiene el globo terráqueo. Se puede reconocer como un gigantesco, se lo puede asimilar a un imán gigantesco que tiene dos polos. Pues bien, esas líneas de campo nosotros la podemos tomar y responden, más bien responden al mismo concepto de líneas de campo eléctrico. O sea, en aquellas regiones del espacio donde están más juntas o más apretadas, el campo magnético en este caso es más intenso. Y la letra que nos permite representar o describir al campo magnético es la letra B larga, y acá está en negrita porque el campo magnético es un vector. La primera diferencia que vamos a encontrar con el campo eléctrico a partir de que son dos fenómenos de la naturaleza diferentes, responden a propiedades diferentes de los sistemas físicos o de la materia, si ustedes me permiten. Y ambos también son diferentes al campo gravitatorio. La primera gran distinción del campo magnético es que está compuesto por líneas de campo magnético que son cerradas. No son abiertas como las líneas de campo eléctrico. Las líneas de campo eléctrico hemos podido mostrarles, contarles, lo vieron, lo experimentaron. Son líneas abiertas, nacen en cargas positivas y terminan o finalizan en cargas negativas. Aquí no. Aquí eso se expresa por la imposibilidad de poder aislar los polos de un imán. La primera imagen que se nos viene a la cabeza cuando decimos, che, ¿qué tal si separamos el polo norte del polo sur? ¿Cómo lo separamos? Mecánicamente agarrando una sierra y cortando este imán por la mitad. Si nosotros cortáramos el imán por la mitad y lo separáramos, automáticamente aquí, en este extremo de la nueva pieza, aparecerá una cara sur, y en el otro extremo de la pieza a la izquierda aparecerá una cara norte. O sea, he obtenido dos imanes. Si vuelvo a partir uno, volveré, y así indefinidamente, comprobando experimentalmente que es imposible aislar un polo del otro. Por esa razón las líneas son cerradas. Acá dice, las líneas emergen del polo norte y entran en el polo sur, pero carecen de principio y fin. En su lugar forman caminos cerrados o circuitos cerrados. Y estas son las líneas que ya se representan. Uno puede programar una computadora para que les dibuje y le calcule la intensidad del campo magnético en determinado punto del espacio, y le va a reproducir este esquema, que no es más que lo que encontramos acá en la práctica cuando espolvoreamos limadura de hierro
sobre un papel apoyado sobre un imán, sobre una barra. O sea que estos esquemas son equivalentes. Ahora, ¿qué sucedió? Este ejemplo lo traje a propósito porque yo les he contado el experimento de Ørsted. Cuando introducíamos la materia les comentaba de que en 1820, accidentalmente en el laboratorio Christian Ørsted, descubrió esto que se fotografía aquí. Cerró un interruptor y por un alambre circuló una corriente y provocó la desviación de la aguja de una brújula. Aquí van a ver el interruptor abierto, aquí van a ver el interruptor cerrado. Y lo que han hecho acá los autores del libro es pelar el cable, le han sacado la aislación, pero fundamentalmente se la quitaron para mejorar el contraste entre el fondo, la brújula que está debajo, y mostrar el alambre por el cual circula la corriente eléctrica. De una determinada intensidad. Lo cierto es que este experimento, este hecho experimental, indujo o estimuló a Ørsted a seguir estudiando esto para finalmente comprobar de manera contundente que cuando una corriente eléctrica circula a través de un conductor, esa circulación genera en el entorno que rodea al conductor un campo magnético que tiene la misma naturaleza que este otro, que el campo magnético en los alrededores de un imán artificial o de un imán natural que yo puedo obtener, sacarlo de una mina, cortarlo y darle esta forma. Entonces, si uno mira el campo magnético con instrumentos y lo examina, es indistinguible. Existe campo eléctrico, será producido. ¿Quién será su fuente generadora? ¿Un imán natural, un imán artificial o un determinado circuito eléctrico con determinada forma que haga posible la creación de campo magnético? Porque hasta ahora, la demostración experimental es, bueno, por este pedazo de alambre circula corriente eléctrica, aparece un campo magnético. Dicho esto, uno puede seguir el camino que siguieron los físicos de aquel entonces, del siglo XIX, y empezar a buscar la mejor manera de disponer estos alambres para lograr campos magnéticos más intensos. ¿Y qué fue lo que hicieron? Empezaron a arrollarlo, empezaron a envolverlo, a hacer bobinas, a hacer arrollamientos sobre determinada forma. Formas cilíndricas, sobre toroides, lo que fuere, y de esa manera fueron logrando campos magnéticos cada vez más intensos. Y no pasó mucho tiempo hasta que se desarrolla a través del trabajo de Michael Faraday la ley de la inducción electromagnética. Entonces un campo magnético que varía con el tiempo es capaz de producir una fuerza electromotriz o la circulación de una corriente en un circuito. Eso posibilitó la generación eléctrica. La generación a partir del movimiento, etcétera, que es lo que vamos a ver en 2 clases más adelante. Y ahí aparecen los generadores, la distribución de la energía eléctrica, la transmisión a distancia, el fenómeno de la iluminación, y aparecen también los motores. Pero bueno, eso es lo que va a suceder. Sencillamente esta brújula lo que está haciendo es el laburo que podríamos hacer acá, tanto en este espectro sobre un papel de limaduras o sobre esto, sobre este esquema que podemos tener. ¿Por qué? Porque la brújula va a ser siempre tangente en un punto del espacio donde yo la ubique a una línea de campo magnético. Eso es lo que va a suceder y eso es lo que esquematizamos acá. La aguja de la brújula, con la aguja de la brújula pueden trazarse las líneas de campo magnético en la región externa de un imán de barra. O sea, la aguja de la brújula hace las veces de los segmentos tangentes a las líneas de fuerza o líneas de campo magnético, a las líneas de fuerza magnética en cualquier punto del espacio. Eso a modo de introducción. Ahora nos vamos metiendo. ¿Qué es lo que vamos a ver primero para facilitarles la comprensión? Vamos a imaginar que en algún lugar del laboratorio o del espacio tenemos un circuito de estas características que
Si tiene interruptor y tiene conductores, debe tener algún resistor en algún lugar, debe tener una fuente, porque si no, no vamos a tener circulación de corriente. Es probable que tengamos que hacer algún arrollamiento para producir campo magnético en una zona del espacio. Ahora bien, podría decirse, por ejemplo, de que uno detecta presencia de campo magnético en una región del espacio cuando mueve una carga adentro de ese espacio y aparece una fuerza. Así como cuando analizamos el campo electrostático decíamos que bastaba introducir una carga de prueba Q sub 0 en un campo eléctrico para que apareciera una fuerza sobre ella, por eso la llamamos carga de prueba. Aquí también introducimos una carga de prueba, pero hay una diferencia. La carga de prueba está en movimiento. Va a haber fuerza. Yo puedo tener campo magnético, pero si la carga no se mueve, no habrá fuerza sobre ella. Y eso es lo que cuantifica esta expresión. Para que la puedan entender, ¿qué hacemos? Tomamos 3 ejes cartesianos ortogonales, X, Y, Z, y disponemos en este esquema un campo magnético representado por el vector B, aquí, B mayúscula, B larga, con la barra arriba. Esto es un campo vectorial. O sea, en cada punto del espacio, este vector es tangente a una línea de fuerza. Bueno, ¿qué decimos en este caso, por ejemplo? Que el campo magnético es uniforme y tiene dirección Y. O sea, son todos los vectores paralelos a B en el plano ZI. El eje X es perpendicular a ese plano ZI. Entonces podrán imaginar ustedes que en el sentido de las X negativas, detrás del plano ZI, no existe campo magnético. El campo magnético tiene existencia a partir de 0 en la dirección de la X positiva. Existe por delante del plano ZI en el sentido de las X positivas. Entonces, en la dirección de X, viniendo montada sobre el eje negativo de las X, disparamos una carga Q sub 0 que entra y atraviesa el plano ZI con velocidad V. Esta velocidad es constante y es perpendicular a este plano, el plano ZI, por eso está montada sobre X. ¿Qué sucede allí? A partir de que atraviesa el plano ZI, la carga en movimiento con velocidad V interactúa. Carga en movimiento con velocidad V interactúa con el campo eléctrico y esa es una interacción dinámica. ¿Quién aparece? Aparece F sub B, fuerza magnética sobre la carga, que tiene la propiedad de ser en todo momento perpendicular al plano que forman la velocidad V y el campo magnético B existente en este punto. Pero esa condición de perpendicularidad, aquí decimos, sí, fenómeno, por eso F sub B tiene la dirección de Z. Sí, en el instante t igual a 0 en que la carga entró. Hicimos este dibujo, es la foto de ese instante. Pero esta fuerza Fe tiende a desplazar la carga hacia arriba, o sea, la va a tironear para arriba. Pero ahora volvamos a la expresión que cuantifica esta interacción. Digo interacción dinámica porque el resultado es una fuerza. F sub B, para denotar de que es una fuerza de origen magnético, involucra ¿a quién? A una carga. La carga se mueve. Y esta fuerza, que es un vector, se cuantifica a partir de esta expresión que los físicos desarrollaron. Q0 multiplicado por V, que es el vector velocidad, multiplicado vectorialmente por V, mayúscula V larga, que es el campo magnético en este punto. Al ser un producto vectorial, quiere decir que esta fuerza es perpendicular al plano
que forman los otros dos vectores en todo momento V y B, vector velocidad y campo magnético, en todo momento es perpendicular. Tiene el módulo que está expresado acá, que es el producto de los vectores, de los módulos de los vectores por el seno del ángulo comprendido. Aquí, el ángulo comprendido es un ángulo recto, 90 grados, el seno este vale 1, para este caso. Ahora, la regla de la mano derecha nos permite definir el sentido. Hay que barrer desde V, este vector, hacia B larga, vector campo magnético. Al barrer así, aparece el sentido apuntando hacia arriba sobre la dirección perpendicular. He resuelto el tema. Esto nos permite un análisis dimensional acerca de la unidad de B. Verifico la existencia de campo magnético porque aparece una fuerza sobre una carga en movimiento. Y eso la puedo detectar, ya van a ver cómo. Haciendo ese análisis, me quedará F sobre Q sub 0 y B, porque el seno de θ es adimensional, o sea, quiero encontrar la unidad de B, tengo que agarrar Q sub 0 y B y pasarlo dividiendo acá, que es lo que hice acá. Y repaso las unidades. A la fuerza la mido en newton, a la carga de prueba Q sub 0 la mido en coulombios, y a la velocidad que ella trae la mido en metros sobre segundo. Ahora bien, el coulombio sobre segundo da amper, intensidad de corriente eléctrica. Y a este cociente newton sobre amper por metro, en el sistema internacional se lo denominó Tesla, en honor a Nicolás Tesla, otro físico brillante del siglo XIX. Y esa unidad de campo magnético a secas se designa con la letra T. Tengan cuidado, esto es módulo o magnitud del campo magnético, porque hay otro vector que es el H, y ese es el vector intensidad de campo magnético. El vector V se llama campo magnético a secas. O sea que un Tesla es igual a un Newton por amper por metro. También hasta no hace mucho se utilizaba el Gauss como unidad también de la magnitud, como de la magnitud del campo magnético. Y un Tesla es igual a 10.000 Gauss. Esa es la conversión al sistema internacional. Ahora analizaremos el movimiento. Yo les decía de que esta partícula que entró y atravesó el plano ZI se encontró con campo magnético en toda esta región, en este otro semiplano, al experimentar una fuerza que la tira hacia arriba, esta partícula se puede demostrar que va siguiendo una trayectoria circular. Porque está bajo la acción de una fuerza central y en todo momento B, que va a ser tangencial a la dirección de la trayectoria, y el campo magnético van a ser perpendiculares. O sea, que voy a tener una carga que venía con velocidad V y va a desarrollar una trayectoria circular. Yo cambio el dibujo. En esta presentación que estoy haciendo, estoy mirando desde la dirección del campo B, o sea, estoy mirando desde detrás del plano ZX en la dirección del campo B. Si yo me paro en el plano ZX y me pongo parado acá en un punto del eje negativo de las X, voy a verlas al campo magnético como entrante en el plano ZX o XZ. Me pongo detrás, me pongo acá, estoy por acá más o menos, en menos 10i, si ustedes quieren, miran para allá y van a ver un campo magnético que entra. Por eso, como es campo entrante, lo simbolizo con cruces. ¿Qué van a ver? El vector V así, perpendicular en todo momento. Este es perpendicular
a Q sub 0, mejor dicho, a B de velocidad, B corta, y en este punto es perpendicular al plano de la pantalla, entrante hacia ella, el valor de B. Entonces, como es Q0 por B vectorial B, aplicando la regla de la mano derecha, la F sub B, la fuerza F sub B sale para acá. La tira para allá y como este se está moviendo bajo la acción de una fuerza central que apunta hacia el centro de la trayectoria, va a desarrollar una trayectoria circular. En la medida en que se mantenga la perpendicularidad que haga que F sub B sea Q sub 0 por BB, el módulo, voy a tener una partícula que va a desarrollar una trayectoria circular. ¿Por qué? Porque una trayectoria circular resulta de la acción de una fuerza de tipo central. Eso es lo que estudiamos en mecánica. Es como sostener con la fuerza magnética, actúa sobre la dirección del hilo con el cual armé esta boleadora, digamos, como lo enseñan en mecánica. Ahora bien, esa fuerza magnética tiene que cumplir con la ley de Newton, o sea que aquí el movimiento circular va a responder a la expresión de masa por aceleración también, y si uno analiza esto y recuerda que masa por aceleración es igual a m por la velocidad tangencial al cuadrado dividido el radio de la órbita, puedo igualar estas dos. Porque la fuerza centrípeta, la fuerza centrífuga, digamos, se equilibra con la fuerza magnética para que hace las veces de tensión del hilo para que esto se mantenga en la trayectoria. Igualo esto con esto y puedo obtener el radio de la órbita por despeje simple. O sea, estudio a partir de acá la trayectoria de la partícula como si se tratara de un fenómeno mecánico. Encuentro el radio de la órbita. Aquí, ¿qué hacemos? Hacemos un brevísimo repaso de movimiento circular. Les recuerdo que si tenemos una partícula M que se mueve sobre una trayectoria circular con centro en O, la ubico en todo momento a través del radio vector R. Esta partícula se mueve con velocidad tangencial V corta barra. Este es el vector. Estoy representando lo que está pasando acá arriba. Nada más que acá puse la masa M para hacer el recuerdo mecánico, pero esta masa M tiene carga, Q sub 0. O sea, es una partícula que tiene masa M y carga finita Q sub 0. El vector velocidad angular está ubicado en el centro y apunta hacia arriba. ¿Por qué? Porque responde a esta expresión que se estudió en física 1. V igual al producto escalar de omega